para que quede registrado. Y lo que les decía, partamos con, supongo, la parte más fácil, que son los aportes del psicoanálisis al mundo del trabajo. ¿A alguno de ustedes les quedó dudas? ¿Se acuerdan del video? ¿Lo vieron? Ustedes me dicen. Profe, yo tengo una duda, pero del psicoanálisis en el trabajo. ¿Sí? No entendí como el aporte en la selección de personal. Ya. Mira, Valentina, la selección de personal, como dije, hay una serie de pruebas, sobre todo las de mancha o de colores, que uno las ve y parecen poco efectivas, pero que en realidad mostraron en el área clínica un gran ámbito de identificación de personas con problemas de salud mental. Y a partir de eso se fueron perfeccionando, mejorando, y en la actualidad no solo se utilizan para la detección de personas que tengan algún problema de salud mental, sino para definir ciertos rasgos de personalidad o, bueno, es que el psicoanálisis utiliza esa concepción, rasgos de personalidad o ciertas habilidades, destrezas que tienen las diferentes personas. Si es positivo, si es medio negativo, si es melancólico, si es activo, si es proactivo, si desafía a la autoridad, si no desafía a la autoridad. Una serie de cosas que es muy difícil identificar en las preguntas. O sea, qué sé yo, si yo te hago una entrevista laboral clásica, te voy a preguntar tus antecedentes laborales, tu experiencia, y hay una alta probabilidad de que te maneje, o sea, si ha ido a 3, 4, 5 entrevistas de trabajo, te manejes perfectamente en las respuestas posibles, las vaya afinando. Entonces, estas pruebas proyectivas, como no tienen una respuesta, por así decirlo, buena o única, sino que la respuesta va a depender mucho más del perfil de la persona que quiero, porque voy a plantearlo, una persona que puede hacer, que le guste desafiar la autoridad, puede ser muy buena en ciertos puestos de trabajo, pero muy mala si quiere trabajar en el ejército. O sea, una persona que no obedece a su general no llega muy lejos en el ejército. Entonces, ese tipo de pruebas son muy rápidas de aplicación porque te preguntan respuestas bien concisas: qué color te gusta, o qué ves en esta mancha, o qué te imaginas en este tema, y funcionan bastante bien y se utilizan a partir de la pregunta que me hace Javiera, por supuesto. O sea, la persona bajo la lluvia, la figura humana, el test de Lucher, Raven, no, las matrices progresivas, perdón, esa es de inteligencia. Lucher, la persona bajo la lluvia, la figura humana. Se me acaba de olvidar. El Z de Zulliger, que son test que se aplican bastante seguido en la selección de personal, o sea, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, qué sé yo, tíos, primos, sobrinos me preguntan qué se contesta cuando te hacen el test de las manchas, o cuál es el mejor color a elegir, o en algunos test proyectivos qué es mejor decir en ciertos ámbitos. De hecho, a mí, por ser psicólogo de colegio, bueno, a las personas que trabajamos en el sistema escolar, se nos aplican test proyectivos, pero ya desde un ámbito más clínico, para ver si estamos capacitados para trabajar con niños o no. Es parte de la exigencia. Y no lo hace mi empleador, sino que lo hace el Ministerio de Educación. De hecho, el 2019 me fueron y me aplicaron un test, y ese test dice que no estoy tan mal de la cabeza como podría parecer.
que por lo menos esté lo suficientemente sano para trabajar con niños. Así que sí, se aplican y se basan en la idea de que racionalmente nosotros podemos decir muchas cosas, pero hay ciertos elementos, lo que plantea el psicoanálisis en general, que están en nuestro inconsciente, que podemos ocultarlo de forma consciente a partir de nuestro cerebro, pero que cuando respondemos a colores o figuras difusas aparece, emerge ese inconsciente y se puede analizar, ver y de hecho seleccionar de personal a partir de eso. Espero haber respondido tu pregunta, Valentina. Sí, profe, gracias. Perfecto. Hola, Pablo, estudiante. Profesor, ¿aló? ¿Se escucha? Sí, perfecto, Pablo. Sí, sí, yo, bueno, le quería hacer una consulta por la evaluación. De hecho, está con respecto que sabe que con mi grupo igual estuvimos como craneándonos un poco, pero no, no supimos darle una interpretación correcta. Pasaba que en la pregunta 2 como dice, nombre y explicarte elementos de la concepción de la realidad. Vemos realidad como lo mismo que hemos estado trabajando en las pruebas anteriores, pero después, ¿cómo afecta esto a la definición de verosimilitud? En realidad, en ese aspecto como que chocamos eh, bastante. No. No te preocupes, Pablo. Me han llegado hartos mails en el tema. Pero Ah, mira, ya. antes de contestarte, deja ver si hay preguntas de la clase y después vamos a lo de la prueba porque me han llegado muchísimos mails, así que tenía claro que tenía que contestar hartas preguntas en relación a ese tema. ¿Te parece? Valentina, ¿tu pregunta es en relación a la prueba o a la clase? De la clase. Ya, dale. Profe, que no entendí a qué se refería con la operalización de los arquetipos y que fuesen funcionales. Ya. ¿Se acuerdan que cuando le hablé de los arquetipos de Jung? Espero habérselos dicho, ya a esta altura, si no se me quedó. Los arquetipos de Jung se basaban en el tarot. No es, no es exactamente muy científico o que se pueda utilizar en el mundo del trabajo. Entonces la operacionalización implicó que a partir de test proyectivos, de ciertas tendencias, piensen que Freud decía que todas las personas nos movemos entre un, por así decirlo, un rango que podemos ser, voy a ponerlo no en el neurótico, que era el término que usaba Freud, o sea, ansiosos, o ser psicopáticos, que es decir, personas que pierden el contacto con la realidad. Entonces, Freud decía en general que nosotros todos estamos enfermos, todos vamos hacia el sector neurótico de este posible rango en que nos movemos todos los seres humanos, básicamente porque para vivir en sociedad tenemos que reprimir muchas de las cosas que nos gustaría hacer. Entonces, en ese sentido, la teoría psicoanalista que partió siendo media filosófica, que partió siendo a partir de ejemplos o la utilización de ciertos mitos griegos antiguos como el síndrome de Edipo o de Electra, la idea de conflicto, lucha, se fue cada vez más operacionalizando. O sea, ya entendemos ya lo de Edipo, que Edipo se enamora de la mamá, mata al papá, pero ya, digamos cuáles son las características de alguien que superó el Edipo o alguien que no superó el Edipo, o alguien que lo superó sin ejercer violencia y alguien que lo superó ejerciendo violencia. A eso se llama operacionalización, o sea, como ir definiendo más, no de forma tan etérea, sino de forma bien específica, ciertos elementos. Y en relación a los arquetipos,
como digo, eran arquetipos y no, y hay personas que se parecen a la muerte, no porque te vayan a matar, sino porque creo, si alguien sabe de tarot, esto me lo puede corregir, no hay ningún problema. Creo que la muerte como carta del tarot implica cambio, si no me equivoco. Entonces, hay personas que cuando tú las conoces en tu vida te producen cambios muy fuertes y esos van a ser parecidos a la muerte. Entonces, lo que se empezó a hacer fue empezar ya. ¿Cómo sería una persona que tiene características? ¿Cómo sería una persona con un liderazgo fuerte? ¿Cómo serían las personas que son más sumisas? ¿Cómo serían las personas que son rebeldes? ¿Qué características tienen? A eso se le, se les define como cierto arquetipo de personas. De hecho, lo que se plantea es que hay personas que resuelven mejor los conflictos en ciertas situaciones, hay personas más agresivas, hay personas más pasivas, que no tiene que ver con que sea bueno o malo, sino que son formas de ser porque socialmente están más definidas en la resolución son formas como socialmente aceptadas de solución o mantención del conflicto, y a eso lo podemos definir como arquetipo, o sea, qué sé yo, voy a plantear un ejemplo clásico, el líder autoritario. ¿Cómo el líder autoritario? ¿En qué se parecía a Mussolini, Franco o Hitler? En general eran líderes muy carismáticos, con capacidad de movilizar a las masas, que eran capaces de hacer discursos y en esos discursos conectar con las personas. Entonces empezamos a definir cómo son los líderes carismáticos. Después, cómo son los liderazgos, cómo sería un arquetipo de un liderazgo democrático. Una persona, por ejemplo, siempre se habla del liderazgo jesuita. Los jesuitas son muy buenos, son personas que escuchan a todo el mundo, pero toman la decisión una vez que escucharon a todos, pero no someten a votación no someten a votación la decisión, sino que ellos escuchan, son capaces de ponderar todas las opiniones y una vez a partir de eso deciden. Hay otros liderazgos que buscan la ratificación del grupo. O sea, mira, a mí me parece esta idea, discutámosla. Y así, hay distintas formas y en el mundo laboral, cuando se habla de arquetipo, uno busca, por así decirlo, un tipo de jefe. Bueno, un gerente. Pero el gerente de operaciones es totalmente distinto al gerente de venta. O sea, un gerente de operaciones tiene que ser alguien práctico que solucione cosas. ¿Y qué características tienen normalmente las personas que solucionan las cosas? Son prácticas, son bien directas para resolver los problemas, pueden ser incluso medias groseras. Son personas centradas en la tarea, que de repente no toman en cuenta las consecuencias. O sea, alguien que operativamente te solucione, por eso es gerente de operaciones. Ahora, ¿cómo tiene que ser un gerente de ventas? Un gerente de ventas debería ser una persona que, más allá de si soluciona o no el problema, le caiga bien al cliente. O sea, no sirve nada solucionarle el problema a alguien si lo tratáis de tonto, que no es capaz de hacer las cosas, porque el cliente se va a enojar. Funciona mucho mejor en ese sentido. Personas más calmadas, que sean capaces de buscar una solución consensuada, que tengan tolerancia o que sean capaces de bajar a una persona que viene alterada. Normalmente cuando te vienen a reclamar en el tema de atención al cliente, no es exactamente que viene la persona más calmada o con el mejor estado de ánimo, entonces ser capaz de manejar y así. Se empezaron a definir ciertos arquetipos a partir de la teoría psicoanalítica y con eso se calzaba muy bien para buscar ciertas personas en ciertos ámbitos laborales, como dije, muy distinto a lo que yo espero de un general de lo que espero de un profesor. Ojalá que fuera distinto, por lo menos. De la misma manera, lo que espero de un estudiante, lo que debería esperar de un soldado.
¿Lo logré explicar de mejor manera, Valentina? Y profe, ahora entendí mejor, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta en relación a la clase? Ya, al parecer no hay ninguna otra pregunta en relación al tema del psicoanálisis y el trabajo. Espero que eso signifique que quedó bien clara la clase. Entonces voy a responder los temas de la verosimilitud, que parece que ha sido la palabra o el concepto que ha dificultado mucho la resolución de la cuarta prueba o trabajo, no sé cómo lo podríamos llamar. Así que voy a intentar explicarlo de la manera más concisa, más fácil posible. Si no queda claro, me siguen haciendo preguntas porque este tema es complejo si uno no ha tenido clases de epistemología de la ciencia. Entonces, quizás partir del falso supuesto de que habían tenido esas clases. Miren, hay dos conceptos muy importantes o clásicos en la epistemología, o sea, en la ciencia. Primero hablamos de la ontología, que define un poco lo que existe o lo que no. O qué existe, cómo existe, de qué manera existe. Y ahí hay un problema, o sea, más que un problema, porque es un tema mucho más metafísico, de si existe lo que nosotros conocemos con nuestros sentidos, si existe lo que, lo que nosotros creamos en nuestras cabezas. Piensen en el mito de la caverna, no me acuerdo si era Sócrates o Platón a esta altura de la vida, pido disculpa ahí, pero esa idea de que el hombre está en la caverna y si hay luz y ve una sombra, cree que las sombras son reales cuando en verdad es efecto del fuego, el mito de la caverna y que si uno sale hay otra realidad, o pónganlo como la película Matrix, de que uno podría ser parte, y hay filósofos que lo plantean, simplemente hacer la simulación de una computadora muy poderosa. O sea, ¿cuáles son los rangos de existencia? En Matrix era, por una parte existe una realidad que yo vivo inserto en la Matrix y que básicamente para mí era la realidad porque la sentía, la olía, la tocaba, la vivenciaba según mi sentido, pero había otra realidad oculta. Esa idea de que definimos qué es real, qué es no, cómo, a partir de nosotros, de no de nosotros. Hay un antiquísimo, hay un antiquísimo proverbio confucionista, en que Confucio le pregunta a uno de sus estudiantes si un árbol cae en medio de un bosque y no hay nadie que lo pueda ver, cayó el árbol, y ahí habrían como dos vertientes, una objetivista bien clásica que diría, sí, pues cae, o sea, la realidad sucede sin importar nosotros, que es la base de la ciencia occidental. Por otra parte, otra respuesta podría ser, el árbol no cae si no hay un ser humano que lo vea caer, no porque el árbol no caiga, sino porque la sola concepción de caída es algo que creamos los seres humanos. El caer es algo que decimos los humanos, el concepto de fuerza de gravedad, algo que dice el humano. La naturaleza no tiene fuerza de gravedad, la fuerza de gravedad es un invento que nosotros utilizamos para crear la realidad. A eso se le llama el rol performador del ser humano. Y ese rol performador del ser humano puede ser, como dice el constructivismo, a partir de nuestra propia biología, la autopoiesis, por ejemplo,
puede ser a partir del lenguaje, como lo diría Vygotsky o Gergen, y el rol performador del lenguaje, o sea, que el lenguaje y la forma en que nos referimos a la realidad lo creamos, o podría ser como lo plantean varias autoras feministas, que es a partir de la relación de género hombre y mujer y la construcción cultural que ha surgido a partir de ahí. O en versiones como las que le planteé en clase, de una visión del lenguaje binaria que no permite generar realidades que no sean conflictivas, porque si hay blanco y negro, el blanco y el negro siempre van a estar en conflicto. Cuando nosotros entendemos que la vida está llena de grises, el conflicto no es tal, porque no hay solo dos visiones posibles, sino que hay un sinfín de números entre medio, entendiéndolo por diversidad sexual, pero también en forma de relacionarnos con el otro. Entonces, cuando uno habla de verdad, habla de una realidad establecida, la podemos conocer con nuestro sentido, la podemos conocer con el método científico, la podemos conocer a partir de nuestro inconsciente, pero es una realidad que existe, está. Lo que decía Freud es que conscientemente nosotros negamos parte de la realidad, que qué sé yo, que quiero violar a la mitad de las mujeres del mundo, que quiero matar a todos los hombres, que quiero robar, quiero tener un Ferrari, todas esas cosas, como todos esos deseos más primitivos, están ahí. Y que uno se los niega a partir de la conciencia, pero que en verdad existen y son parte de la realidad. A eso uno le llama verdad, porque se supone, seguimos en el campo de la filosofía, ontología y epistemología. La epistemología, se me olvidó plantearlo, es la forma en que nosotros conocemos la realidad, y ahí puede cambiar de distintas visiones más allá de que crean que existe una verdad. O sea, el mundo está, pero lo podemos conocer de distintas maneras, como le dije. A partir de consumir drogas, si me pongo desde una perspectiva chamánica, a partir del método científico, a partir del uso de nuestros sentidos, a partir del inconsciente. Ahí cada teoría tiene distintas formas de conocer la realidad. Pero lo que no se duda es que la realidad existe y está dada, y uno la puede acceder a ella de mejor o peor manera. Por su parte, el concepto de verosimilitud plantea que la verdad no existe, la verdad es una construcción humana, como les plantea esa idea de que el árbol se cae, pero la sola idea de árbol cayendo es una concepción humana, es una concepción creada por el ser humano, desde distintos puntos de vista. Por tanto, ya no puedo hablar de verdad porque la verdad no existe. Por eso el posmodernismo no hace, por así decirlo, predicciones de lo que puede o no puede pasar, porque no se basa en un modelo científico de predicción. Los posmodernismos plantean la imposibilidad de predecir porque no creen en la verdad. ¿Qué sé yo? ¿Qué te va a decir un tipo que cree en la verdad? La ley de flotación existe y la demostración es que los barcos flotan. Si no existiera la ley de flotación, el barco no flotaría. Lo que se plantea desde visiones, vamos a plantearlo desde las visiones más radicales del posmodernismo, es la sola idea de que hay cosas que flotan en una construcción humana. La conceptualización que se da en eso y las supuestas propiedades que hay en la realidad es una construcción humana, basada en la idea de verosimilitud, que es verosímil, o sea, las cosas flotan. No nos cuestionamos la idea de flotar, no nos cuestionamos la idea de agua, no nos cuestionamos la idea de aire. Las cosas flotan. Y eso se llama verosimilitud, porque no es verdad, es una construcción colectiva, lo que todos hacemos como si fuera verdad, es como... no es cómo, ni es cuándo, se hace referencia a que la forma en que nosotros nos relacionamos, pónganlo en la idea de construir, que utiliza muy bien el feminismo, que hay ciertas ideas preconcebidas de la suposición de cómo debiesen ser las mujeres, del valor de la virginidad o del valor o el tema de la culpa, que para nosotros son verdades dadas y construimos nuestra verdad así, nuestra realidad y nuestra forma de ser así, cuando en la práctica ni siquiera todos los seres humanos viven así. Yo tengo, mi cuñada es, la esposa de mi hermano es china, o sea, es taiwanesa, y ellos no se manejan con la idea de culpa, por ejemplo. No sienten culpa porque no son judeo-cristianos. La culpa es un concepto que existe en el cristianismo, el judaísmo y el islam, pero no existe en otras religiones, ella es budista.
Eso no quiere decir que no tenga otra forma de control social el budismo. Tampoco es no le estoy diciendo que se conviertan al budismo, pero los budistas no sienten culpa porque la culpa no es una idea que ellos manejen. Ellos construyen su forma de ser, relacionarse, su ser en familia, muy distinto a nosotros. Y para ellos, nosotros somos los que estamos mal y ellos están bien, y viceversa. La verosimilitud, en definitiva, es una serie de normas, ideas, preconcepciones que están con las que nosotros nos manejamos en la realidad, pero que están construidas a partir de un algo. Y cada una de las distintas escuelas de posmodernismo que vimos partía de un elemento distinto: sistema biológico, lenguaje o género. No sé si he podido responder de mejor manera a lo que se entiende por verosimilitud. Profe, disculpe, ¿pueden volver a repetir lo último que dijo sobre la verosimilitud? Sobre mi, Esta última parte que dijo. sobre mi cuñada. No, de lo último que dijo. No. Ya, que la verosimilitud, en definitiva, como la verdad no existe, o sea, partimos de que la verdad se construye, o sea, no, la realidad se construye, por tanto no existe. Si la realidad está dada y nosotros la podemos conocer, existe el concepto de verdad. Si la realidad, perdón, se construye, la verdad también se construye, por tanto ya no es verdad, no es algo único, no son las leyes de Dios, no son las leyes de la ciencia, sino que son acuerdos, predisposiciones, ideas de base, que incluso nosotros no nos cuestionamos, porque están ahí desde antes de que naciéramos y aprendemos a conocer el mundo así, que nos permite entendernos entre distintos grupos, personas, seres humanos, no entendemos, o sea, qué sé yo digo, mira la camiseta amarilla ahí. Y la gente se va a dar vuelta y mirar la camiseta amarilla, porque todos entendemos que esa forma específica de la refracción de la luz con un objeto da color amarillo. No nos cuestionamos si el amarillo en verdad existe, cómo nosotros reticularmente vemos los colores, cómo nuestro cerebro lo procesa, cómo el cerebro de los niños. No. Eso no lo cuestionamos. Nosotros decimos eso amarillo. A eso se le llama verosimilitud, a todas esas preconcepciones, ideas, acuerdos sociales, culturales, formas de entender la realidad que nos han ido moldeando. Por eso dicen que los occidentales somos muy distintos a los orientales, y es verdad. Ejemplo, yo practiqué judo cuando era joven. En judo, en Occidente hay como 20 cinturones, qué sé yo, está el cinturón blanco, el cinturón amarillo, el cinturón naranjo, verde. No son tantos, son 8. Verde, azul, café, negro. Porque los occidentales necesitamos una visión de progreso constante. Los japoneses tienen 3 cinturones: blanco, que no sabe pelear, que no sabe caer, por tanto no puede entrenar con él porque si no lo matas. Café, que es él sabe caer, puedes entrenar y puedes pasar 20 años en café hasta llegar al cinturón negro de que eres maestro. Los japoneses, en su concepción de vida, no necesitan la idea de progreso constante. No necesitan que un cinturón le diga, tú eres cinturón naranjo, eres mejor que uno amarillo, o eres cinturón verde, eres mejor que el naranjo. No. En su cabeza, esa clase no está, su concepción de la vida es distinta, por eso, qué sé yo, hacían el harakiri cuando perdían el honor. Pero son concepciones, formas de entendernos como sociedad, como cultura, como grupo de personas, que nos permite movernos como si la realidad fuera algo estable, cuando en verdad la realidad se está construyendo constantemente. ¿Pude aclararlo de mejor manera, Consuelo? Sí, profe, muchas gracias. Elena me pregunta, profe, hablando del socioconstruccionismo, ¿estaría bien plantear las ideas principales de la corriente psicológica como la performatividad, el lenguaje y etcétera? Y después plantear cómo se ven estos elementos relacionados con la verosimilitud.
comprendiendo la verosimilitud como la credibilidad que tengo. Es un poco más allá de credibilidad. La credibilidad es lo que tiene una persona, por así decirlo, lo que yo tengo como persona, puede que me crean o no lo que digo en clase. Eso es la credibilidad. La verosimilitud es algo más profundo que eso. Es como la idea de que deben haber profesores y estudiantes. O es la idea de que tienen que estudiar en la universidad para sacar un título universitario. Y que el título universitario les daría un cierto certificado, por así decirlo, de que son mejores, no sé si son mejores personas, son más valiosos para la sociedad que los que no tienen ese certificado. A eso plantea la verosimilitud, cosas mucho más profundas que la credibilidad de alguien, sino que, en primer lugar, la verosimilitud sería como la idea, creo que el mejor ejemplo es la idea de deconstrucción que se plantea el feminismo, o sea, deconstruimos, el feminismo ha deconstruido desde el uso del lenguaje hasta las relaciones de pareja, la forma de las suposiciones de valores positivos de la pareja o de la familia o de la forma de crianza. Hasta hace 20 años atrás, la suposición de que la virginidad era un elemento muy relevante para la mujer no era cuestionado. La suposición de que si yo me caso, debiese intentar mantener ese matrimonio y solo después de situaciones muy extraordinarias terminar ese matrimonio, también era una idea que no se cuestionaba. La suposición de la prevalencia de los padres en el proceso de crianza de los hijos tampoco se cuestionaba. Y así una serie de temas. La verosimilitud va más profundo. Y en ese sentido, en tu pregunta específica del socioconstruccionismo, claro, el socioconstruccionismo plantea la performatividad del lenguaje, es evidente, pero hay otros elementos que tiene la teoría. Por ejemplo, no les voy a responder más porque si no les daría la pregunta, pero ¿cuál es el rol del otro en el constructivismo, en el socioconstruccionismo y en el feminismo? ¿Cuál es el rol que tiene el otro para la construcción de la verosimilitud? ¿Cómo construimos la realidad a partir del otro? Se necesita, es necesario, importante, no tiene ninguna lógica. La concepción del lenguaje es muy distinta en el feminismo, más allá del rol performador, que es un elemento del construccionismo, pero el constructivismo también el lenguaje es importante, pero ¿de qué forma es importante? ¿Es igual al socioconstruccionismo, al feminismo? ¿Qué plantea Butler en relación al lenguaje? ¿Cuáles son las concepciones que tenemos que construir en relación al lenguaje, por ejemplo, en el feminismo? No sé si me puede explicar de mejor manera, Consuelo. ¿Quedaron más claras las preguntas en relación a la verosimilitud, tanto del constructivismo, construccionismo y el feminismo? Gracias por la honestidad, Antonio. Sí, Elena, más o menos eso. Hay que defender las corrientes, o sea, plantear su elemento principal y cómo, a ver, el socioconstruccionismo y la idea de performatividad del lenguaje, ¿por qué es tan importante? ¿Qué problemas soluciona? ¿Qué nos permite entender? ¿Qué nos permite reflexionar? La idea de poder, por ejemplo. ¿Qué herramientas nos entrega? Y en ese sentido, claro, sería un poco defender las corrientes. O sea, en el método, qué sé yo, la psicología social clásica, como existe verdad, yo puedo predecir, y si puedo predecir, puedo generar
un mejor ambiente laboral o saber si las personas lo van a pasar mejor o peor. En la psicología comunitaria, como la verdad está dada, viejo, tenéis que ver que es evidente que están explotando a la gente y tenemos que hacer algo en relación a eso. Aquí, ¿qué se haría en los distintos posmodernismos? Ahora lo estoy explicando, justo cuando pensé que no lo estaba haciendo, lo estoy explicando hasta. Si la única diferencia, quizás el concepto que lo ha entrampado un poco en la verosimilitud, pero básicamente es la misma pregunta, le estoy haciendo la misma pregunta que hice en relación a la psicología social clásica, a la psicología comunitaria y al psicoanálisis, se lo estoy haciendo en relación a los posmodernismos. La única diferencia es que los posmodernismos, por una forma de construcción de la propia realidad, no creen que existe la verdad, cuestionan el concepto de verdad y lo cuestionan a partir de distintos elementos, pero que eso tiene repercusiones, qué sé yo, porque en la psicología comunitaria se generan grupos de ayuda o grupos de escucha, porque la idea de generar lazo social mejora la salud mental a partir de que recogemos nuevas herramientas, generamos, no nos basamos en el problema, nos basamos en las potencialidades, generamos escucha, apoyo y lazo, generamos empoderamiento o desarrollo de habilidades a partir del tejido social. Eso es lo que hace la psicología o las distintas corrientes comunitarias. ¿Por qué los postmodernismos utilizan, por ejemplo, la idea de performance? ¿Por qué no hacen una intervención? ¿Por qué no generan un sindicato como lo haría la psicología comunitaria? ¿O por qué no generan un día del uso de jeans que haría el psicoanálisis? ¿O por qué no generan un bienestar como el departamento de bienestar en las distintas empresas como idea de recursos humanos, que sería lo que haría la psicología cognitiva? ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? A eso va la idea de construcción. Sí, Antonio, o sea, más que defenderla, recuerden, esta asignatura se llama Psicología Social y del trabajo. El trabajo lo estamos viendo en la última unidad. Más fuerte que estamos viendo los límites, la dificultad, y claro, pues la idea es que la defiendan, pero la única forma de defenderla a partir del dominio de ciertos elementos básicos de cómo se relaciona o cómo se utilizan esas teorías. Sí, Antonia, y sí, Elena. Y lo que me plantea Naomi, profe, o sea, hay que decir qué elementos planteados influyen en la verosimilitud y de qué modo. Y al hacerlo de forma se defiende, como dice, se defiende la corriente, como dice la compa. Sí, o sea, a ver, cuando les pregunté los elementos, ya no me acuerdo si eran 3 o 5, de la psicología social clásica. Utiliza el método científico, genera experimentos, se basa en una concepción cognitiva de la realidad, que los seres humanos somos cogniscientes y conocemos la realidad en una serie de temas. Pero eso se basa en la idea de que existe la realidad, o sea, no sirve de nada hablar de un método científico si creo que la realidad no existe. No tiene sentido. De la misma manera, sí, yo no creo en la verdad, creo en la verosimilitud, o sea, una serie de normas sociales, que es lo primero que hace el feminismo, es cuestionar dichas normas sociales desde una perspectiva de género, que es lo que hace el construccionismo social. Es cuestionarlo desde la idea del poder, o sea, de Foucault, Derrida, Deleuze, Guattari, a quien se te ocurra que cuestione el poder, sí, incluso siendo un psicoanalista, que te está cuestionando la versión de la política, la idea de posverdad. O sea, hay gente que en verdad cree, no importa el dato que uno le dé, va a ser capaz de creer que
la agua bendita cura enfermedades y que no es la radioterapia o la quimioterapia, y cómo la va a convencer de lo contrario. A eso se refiere como la idea de verosimilitud. Hay gente que en verdad cree que Corea del Norte es una democracia proletaria, de la misma manera que hay gente que cree que Juan Antonio Kast sería un presidente, sería un presidente democrático que no tiene ningún elemento de fascismo dentro de su discurso. Y tú decís, ¿de dónde sacan? Es difícil, pero dentro de ese grupo es tan coherente su idea y cómo se mueven que se lo creen, es verosímil para ellos. Para los que estamos afuera también, de la misma manera que los romanos literalmente creían que los cristianos eran caníbales porque decían que hay que comer la carne y tomarse la sangre de Cristo, y pensaban que nos comían los romanos, en verdad, en el 200 hasta en el 100 después de Cristo, en verdad pensaban que la gente se comía, se tomaba literal, pues si no eran católicos, no entendían que era una alegoría, sino que si dicen tomati, cometi, tomad de la sangre, pensaban que se estaban comiendo algas y no está allá. O sea, hay relatos. Como hemos crecido en una cultura cristiana, nos gusta o no, todos sabemos que es una alegoría, pero en la época que el cristianismo era una minoría bien pequeña, en verdad pensaban que era real. Mi cuñada budista dice que hay católicos o llegan misioneros católicos y los ven como los tipos más raros hablando de una cuestión, pero a ellos les parece normal tener que una montaña sea un templo budista. A eso se plantea la distinta idea, o sea, no existe la verdad. Entonces, ¿por qué usamos la performance? ¿Qué tiene que ver el lenguaje? ¿Qué elementos principales? ¿Por qué es importante la performatividad del lenguaje? ¿Por qué es importante identificar que la construcción de los géneros es un acto o de poder o basado en usos culturales que no tiene correlato con la biología? Por eso me extrañaba tanto que les costara tanto la pregunta. Quizás debía haberla explicado de mejor manera cuando la hice. ¿Alguna otra pregunta de la prueba número 4? Estaré muy perdido en el tiempo ni en el espacio si les pregunto si les ha costado el trabajo final. Creo que sí. Ay. Ya. Sí, solo no sé si voy a hacer más daño que bien con esto, pero se dieron cuenta que la quinta evaluación implica que se hayan leído el libro. Compasión, misericordia. Pues si la misericordia y la compasión son valores cristianos que supuestamente hemos intentado deconstruir en los últimos años, sobre todo desde posiciones feministas, ¿cómo voy a validar ahora esos conceptos? La altura no importa. Ya.
si no me equivoco, se me olvidó a mí la semana pasada, se me olvidó que había semana de... por así decirlo, de receso. Sí, lo que sé es que yo le había planteado que la prueba 4-5 no había fecha de entrega excepto que fuera la penúltima semana del proceso de clases, porque la última yo voy a revisar dichos trabajos. ¿Estoy bien o me equivoco? Sí, era más tardar el domingo 22 porque yo del lunes 23 hasta el viernes 27 tengo para revisar los trabajos. Perfecto, Javier. Gracias también, Antonio. Sí, o sea, yo les mando este miércoles, no, yo les mando este miércoles la última clase grabada, no la has visto, los aportes del posmodernismo en el ámbito laboral. Y posterior a eso, yo tanto el lunes 16 como el lunes 23, bueno, el lunes 23 no tiene sentido porque me deberían haber entregado la prueba con anterioridad, pero el lunes 16 resolveré tanto las dudas de la última clase como esperemos que la última evaluación. Así que nos quedarían dos clases, una grabada que le envíe este miércoles y una en vivo el próximo lunes. Ya. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Lo dejamos así por esta semana. Gracias, Naomi. Ya, entonces lo dejamos así. Cuídense, espero que haya quedado un poco más claro la idea de verosimilitud y de lo que les pido al final de la pregunta, un poco que plantee los elementos principales de las corrientes y no se entrampen tanto en el concepto. Mucha compasión. Ya, cuídense. Buena semana. Nos vemos.